Hola, muy buenas noches. Hoy quiero presentar un análisis sobre los conceptos de exclusión e inclusión, ideas que han marcado el desarrollo de las ciencias sociales y las políticas públicas. Pero estas palabras, aunque poderosas, no siempre se usan de una forma justa o precisa. En esta presentación vamos a examinar cómo se han interpretado y moldeado estos términos y lo haré desde una perspectiva crítica que nos lleve a la reflexión sobre su verdadero significado. Nuestro propósito es ofrecer una visión más amplia, más profunda, que trascienda las limitaciones de las lecturas tradicionales. ¿Ok? Ahora veamos cómo se ha utilizado el concepto de exclusión a lo largo de la historia y su evolución hasta convertirse en un fenómeno ampliamente discutido en las últimas décadas. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bien, en el artículo de Nora Akin, ¿sí? Se plantea una crítica hacia el uso de los conceptos de exclusión e inclusión, ¿sí? Señalando cómo han sido influenciados por intereses políticos y económicos, especialmente durante el auge del neoliberalismo. Esta crítica plantea una duda importante, ¿sí? ¿Realmente, realmente la exclusión es un fenómeno reciente vinculado solo al neoliberalismo? O como algunos estudios sugieren, es un proceso estructural y mucho más antiguo vinculado a la evolución económica y social de las sociedades desde la revolución industrial. Bueno, aquí en lugar de culpar únicamente al neoliberalismo, propongo reflexionar sobre las raíces más profundas del fenómeno, ¿sí? No es el neoliberalismo en sí lo que crea exclusión, es el resultado de sistemas complejos que requieren ser entendidos más allá de etiquetas ideológicas. Es fácil criticar un sistema económico, pero mucho más complejo es entender las fuerzas subyacentes que lo han moldeado. Con esto en mente, vamos a profundizar en el origen del concepto de exclusión, ¿sí? Y no se trata de una simple categoría moderna. Su historia nos revela mucho sobre cómo hemos llegado hasta este punto, ¿sí? Y aquí, bueno, aquí se señala que el concepto de exclusión aparece en Europa en los años 70 como respuesta a la crisis del estado de bienestar y el auge del neoliberalismo. Pero es fundamental reconocer que la exclusión es un fenómeno mucho, pero mucho más antiguo. Desde la revolución industrial, ¿sí? La marginación de las clases obreras fue en una realidad, ¿sí? Fue una realidad impulsada por un sistema que priorizaba la acumulación de capital. El verdadero desafío no es solo identificar cuándo nació la exclusión, sino entender que las estructuras económicas y sociales siempre, pero siempre han generado exclusión, en mayor o menor medida, dependiendo del contexto. La idea de que podemos erradicar la exclusión sin tocar el núcleo del sistema económico es irreal. Pero ¿eso significa que el sistema debe desaparecer? No necesariamente. El enfoque debe de estar en cómo rediseñar las políticas para crear oportunidades genuinas. Ahora, el siguiente paso es abordar el mito de la inclusión superficial. ¿Es realmente suficiente integrar a las personas sin cuestionar las estructuras subyacentes? Veamos. Aquí critica la inclusión como un parche que no resuelve los problemas estructurales que perpetúan la exclusión. Integrar a los excluidos en el sistema actual sin cambiar las reglas del juego, pues no transforma la realidad. Esta es una crítica justa, pero limitada. La inclusión no debe verse como una simple integración superficial. La verdadera inclusión se centra en generar capacidades, no solo en corregir desigualdades momentáneas. Ajá. Aquí, pues aquí me voy a atrever a proponer una idea clave. La inclusión debe ir acompañada de una estrategia de participación activa. No es suficiente que las personas excluidas entren en el sistema, debe tener las herramientas para moldearlo.
¿sí? Es importante garantizar que los excluidos no solo sean invitados a la fiesta, sino que también puedan elegir la música. Eso es la participación real. Ahora bien, no podemos hablar de inclusión sin abordar uno de los aspectos más importantes. ¿Cuál es? La relación entre desigualdad y economía. Es que pasemos al siguiente punto. Aquí, veamos, hoy en día, ¿sí? Hoy en día nos enfrentamos a lo que aquí llama la deseconomización de la desigualdad, ¿sí? El problema se ha reducido a un discurso cultural, dejando de lado las causas económicas. Aquí es donde debemos ser claros, ¿sí? No hay inclusión real sin justicia económica. Celebrar la diversidad cultural es positivo, sí, pero no podemos perder de vista que mientras tanto las desigualdades materiales siguen sin resolverse. La redistribución de recursos es fundamental para hablar de inclusión verdadera, pero esto no significa una redistribución ciega. Requiere de políticas estratégicas que empoderen a las personas, no solo que las mantenga dependientes del sistema. Y con esto, bueno, pues con esto llegamos a un punto crucial, que es la diferencia entre solidaridad y caridad. ¿Estamos creando una sociedad más justa o simplemente estamos ahí como que maquillando las injusticias con actos de caridad? Veamos. En esta diapositiva se aborda una distinción fundamental entre solidaridad, ¿sí? Y caridad. La caridad es muchas veces una herramienta de las clases dominantes para, pues bueno, pues para calmar ahí sus conciencias sin atacar las verdaderas causas de la exclusión. Pero la solidaridad, bien entendida, es un compromiso con la justicia social. Lo que necesitamos, así es, lo que necesitamos son políticas que se basan en derechos, no en favores. El verdadero cambio viene de la justicia redistributiva, no de los gestos simbólicos. El sistema fiscal y de bienestar debe ser fortalecido, no para perpetuar la dependencia, no, sino para crear un entorno donde todos puedan competir en igualdad de condiciones. Y ahora pasemos al último desafío, ¿sí? El último desafío, que es la educación inclusiva. ¿Es suficiente con abrir las puertas de las instituciones educativas o necesitamos hacer algo más? Se ha hablado mucho, ¿saben? Se ha hablado mucho y he escuchado mucho de la educación inclusiva como una herramienta para combatir la exclusión. Pero la realidad es que si las instituciones educativas perpetúan las desigualdades, la inclusión será solo nominal, ¿sí? El verdadero reto no es solo integrar a los estudiantes que están excluidos, sino transformar las estructuras educativas mismas. Aquí el enfoque, ¿sí? Debe de ser en democratizar el acceso a recursos de calidad, a garantizar que todos los estudiantes, sin importar su origen o su situación, tengan las mismas oportunidades. No se trata solo de abrir puertas así nada más, se trata de construir un sistema educativo que no perpetúe las diferencias sociales, sino que las desafíe. Y bueno, con esto en mente, llegamos a la conclusión. Una transformación radical es necesaria, pero pregunto, ¿estamos preparados para asumirla? Y en este punto, ¿sí? En este momento, esto que les voy a decir es un punto clave, ¿sí? Si queremos hablar de inclusión real, pues necesitamos una transformación profunda. Y francamente no basta con modificar ahí alguna que otra política o hablar de diversidad, de inclusión, no. La verdad es que la exclusión no es un fenómeno aislado, es el producto de estructuras económicas y sociales que generan desigualdad. Ahora, la pregunta que debemos hacernos es, ¿queremos realmente una sociedad más justa o simplemente seguir manteniendo el status quo? Así. La verdadera inclusión, ¿saben?
solo será posible si garantizamos una redistribución justa de recursos y poder. Sin embargo, eso no significa destruir el sistema actual. No, significa reformarlo desde sus bases, con propuestas que generen oportunidades sostenibles. Y bueno, finalmente pasemos al cierre de esta presentación y enfrentemos la pregunta clave. ¿Estamos listos para el cambio? Con todo lo discutido, como ya dije, la pregunta final es, ¿estamos preparados para una transformación estructural? Porque sin un compromiso real con el cambio, solo perpetuamos un sistema que genere más exclusión que inclusión. Este es el verdadero reto que debemos enfrentar. El cambio es posible, sí, pero requiere voluntad política, recursos bien distribuidos y sobre todo una visión clara de hacia dónde queremos dirigirnos como sociedad. Espero que esta presentación haya sido de su agrado y por supuesto todo el equipo que hemos hecho rápidamente esta investigación, espero que sea de su total agrado. Hasta la próxima.